Jiménez Urrea, pronto hidráulica o costos, y ahí Dale, ingeniera. creo que la encuentran. Bueno, igual apenas lo suba, pues les paso el link con Brian, pero creo que no es tan difícil como encontrarlo. Y hay pues varios temas, hay hidrología, si lo quieren revisar, hidráulica, hay costos y presupuestos de obra, interventoría y programación. Ah, y patología. También hay algo ahí para los que les interese, lo pueden revisar o en algún momento que lo lleguen a necesitar. Ahí tienen como unas herramientas adicionales. Ahí está el Bien, enlace en el chat, Inge. Ale, Ingeniera, muchísimas qué gracias. pena. Es que Dime. el muchacho, el Kevin García, dijo que no pudo ingresar, que por eso no había estado. No sé qué le digo algo. Que le subimos la clase al canal, Ah, listo. que se suscriba. La ingeniera Es como, haciendo propaganda. por favor, que en la campanita. No, mentiras. No, pero sí, pues sí, ya no pude entrar, pero pues súper raro porque pues sabemos 35. Entonces, pues sí. Vamos a ingresar, vamos a empezar entonces. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces estábamos hablando de la programación y como a manera introductoria vamos a decir que es una herramienta de control, ¿cierto? Porque una vez planeamos es necesario establecer metodologías que nos permitan alcanzar el objetivo que hemos propuesto. Y eso pues se hace a través del control. Entonces, al establecer una metodología de programación, su seguimiento me va a llevar a alcanzar el objetivo planteado. Dentro de esa programación, pues es necesario hacer etapas de evaluación que pueden ser periódicas. Y esa evaluación no es sino observar las actividades que he programado y revisar si realmente las he cumplido. Cuando tengo fallas respecto de lo que he programado, pues la única manera de visualizarlas es a través de el control. Y la única manera de reprogramar, si tengo esas fallas, pues es también a través de esa herramienta de control. ¿Qué es controlar? Controlar es hacer revisiones periódicas, es revisar que lo que yo haya planteado, pues se esté dando. ¿Planteado en términos de qué? En términos de los recursos que yo he propuesto para cada actividad, de las metas que yo he planteado para cada actividad, si realmente las estoy cumpliendo o no. El control es revisar si mi mano de obra se está efectuando con la calidad y con el tiempo que yo requería. Es revisar si los insumos de materiales los estoy teniendo y los estoy usando en el tiempo que yo lo había predeterminado. Si cuestan lo que yo había planeado que costaran. Eso es el control, verificar si esos recursos que yo había dispuesto inicialmente en mi programación, realmente los estoy ejecutando en ese momento, digámoslo así. Entonces habíamos dicho que lo que vamos a programar son los recursos, mis recursos de materiales, mis recursos de equipo, mis recursos de personal. Todo eso yo lo programo. Y programar no habla solo de tiempo, sino que también habla de recursos. Entonces podemos decir que es una relación entre la actividad y el tiempo que dura y la relación entre el costo de la actividad y también su tiempo. La programación está muy de la mano
con el tiempo, pero ¿qué programo? Programo todo, programo mis recursos físicos como materiales, programo mis recursos de personal, programo mi maquinaria que esté dispuesta en el momento, en el tiempo específico. Eso nos permite cumplir con esos rendimientos que a veces no entendemos porque son la relación entre el tiempo que demora la actividad, ¿sí? Y la unidad de la actividad que yo estoy trabajando. O sea, el rendimiento puede ser tiempo por unidad de artículo. ¿Cuánto tiempo me demoro produciendo el artículo que quiero vender? ¿O cuánto tiempo me demoro produciendo el plano que quiero desarrollar, o el levantamiento que quiero hacer, o el muro que quiero hacer? Determinada actividad, cualquiera que sea. Entonces, el rendimiento es eso, es el tiempo que yo estoy demorando en realizar una unidad de la actividad analizada. Respecto, vuelvo y les digo, el tiempo. Generalmente, y esto me hace acordar una pregunta que me hicieron en la clase pasada, es cada cuánto programamos, ¿no? Como cuál es el tiempo. Realmente tú programas en horas, porque el pago de personal generalmente es en horas. Hay pagos de alquiler de equipo en horas. Entonces, digamos que es como la mínima unidad que tú evalúas. ¿Sí? Entonces uno de esos rendimientos los tiene en horas. ¿Qué pasa? Generalmente uno hace cortes diarios, entonces es bueno evaluar esa programación en días. Entre mayor sea la unidad de trabajo, es más difícil visualizar esos pormenores. Es decir, si tú evalúas una actividad mensualmente, es más difícil darte cuenta qué está produciendo el error en el tiempo que habías determinado gastar, ¿sí? Entonces, ¿qué me marca a mí la duración de la actividad? El rendimiento. Ese rendimiento es el que me marca la duración de la actividad. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, cualquier actividad, estoy diciendo un muro, por decir algo. Voy acá. ¿Ustedes están viendo mi Excel? Sí, ingeniero, sí, señora. Gracias. Entonces, por ejemplo, un muro. Entonces, este muro tiene un rendimiento, es cualquier actividad, ¿no? Solo que se me ocurrió el muro. Entonces, digamos, de 2 metros cuadrados por hora. ¿Cierto? Lo otro que debo tener para determinar mi duración es la cantidad. ¿Cuántos muros requiero hacer? ¿Cuántos metros cuadrados? Entonces, por ejemplo, yo requiero hacer 200 metros cuadrados. ¿Cómo es que yo determino el tiempo de esa actividad? Simplemente es una relación, ¿cierto? Si yo hago 2 metros cuadrados en una hora, pues 200 metros cuadrados, ¿en cuántas horas los voy a hacer? Entonces, simplemente 200 dividido en 2, 100, ¿cierto? Sería, me demoraría 100 horas haciendo esos 200 metros cuadrados. O sea que esa actividad que es de muros van a ser 100 horas, pero como mis días son de 8 horas, de 8 horas, entonces voy a dividir entre 8. O sea que voy a gastar en esa actividad 13 días, en esa actividad de mampostería. De esa manera es que yo determino el tiempo de esa actividad. Esta actividad, porque digamos es una actividad en la que yo no necesito maquinaria, pero generalmente quien demarca, digámoslo así, el rendimiento es quien desarrolla la actividad. Por ejemplo, si yo estoy haciendo
una excavación en roca, pues entonces pues esa excavación la va a hacer una máquina, ¿cierto? Una retro. Entonces, digamos, la retro tiene un rendimiento, digamos, de 16 metros cúbicos por hora, ¿cierto? Entonces, lo mismo, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuántos cubos se piensan excavar? Entonces, no sé, necesito excavar los mismos 200 metros cúbicos. Mentiras, acá eran metros cuadrados. Entonces, los 200 metros cúbicos, entonces lo mismo, voy a hacer pues mi reglita de 3. Si 16 metros cúbicos los excavo en una hora, pues los 200 metros cúbicos, dependiendo de la volqueta que sea, eso es muy importante, la volqueta, la retro que sea, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque yo programo, digámoslo así, una retro Komatsu D6, que tiene un balde como entre 6 y 8 metros cúbicos. Ellas pueden adosarse con diferentes baldes, pero hasta ahí, porque hay más grandes. Esa va a ser la que va a estar en mi obra y debe tener esa capacidad, porque si yo tengo una más pequeña, una de 4, o si tengo una de 8, pues ese rendimiento va a cambiar. Hay como hasta de 16 de lo que yo conozco. Cada vez su capacidad mayor. ¿Por qué va a cambiar mi rendimiento? Pues porque van a tener un balde más grande, porque van a gastar tiempo de manera diferente, avanzando, retrocediendo, levantando la pala. Todas esas son características que tiene esa máquina en obra y obviamente el gasto pues va a ser diferente. Una máquina más grande tiene mayor consumo de combustible, ¿cierto? Es más difícil operarla, su costo de mantenimiento va a ser mayor y todo eso yo lo incluyo en el costo de la maquinaria, ¿sí? Yo cuando evalúo el precio de mi maquinaria, yo evalúo cuánto consume en combustible, cuánto consume en transporte, que esos son gastos como de administración, porque yo la tengo que transportar en una cama baja, yo tengo que tener un carro escolta para poder transportarla, yo tengo que pagarle parqueadero a esa máquina, yo esa máquina tengo que asegurarla, ¿sí? Tengo que comprarle un SOAT, tengo que comprarle un contrato de riesgo, entonces los costos de administración para tener una máquina son altos, ¿sí? Además tengo que combustible, tengo que cobrar repuestos, costos de mantenimiento, y yo todo eso lo pongo en el valor de la hora. Por eso, por hora una máquina de estas puede costar 150.000. ¿Qué pasa si yo no planeo, si yo no programo? Pues puedo ir perdiendo en un día 1.000.000 de pesos, ¿sí? Digamos que sea 150, 8 horas, 1.200.000 pesos, ¿ya? Por eso tengo que hacer el control de la programación, que el día que yo haya programado llevar la máquina, esté listo para excavar, ¿sí? Esté dispuesta a la zona descapotada, tenga marcados los linderos, ya tenga la topografía levantada, sepa dónde voy a realizar la actividad. Para eso me ayuda la programación, es decir, yo hago, listo, este día hago localización y replanteo, el siguiente día que estoy haciendo, descapotando, ya hice cerramiento, el tercer día, listo para que excaven. Si no, voy a ir perdiendo platica. O sea, si yo no arranco a las 7 de la mañana y voy a ir perdiendo tiempo, porque si esta excava 16 metros cúbicos por hora, pues dejé de hacer 16 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, de eso se trata el control, pero para eso debo tener todo un esquema de planeación. Si no, no lo voy a lograr. Si yo no tengo un equipo que esté pendiente de esas actividades, pues obviamente no lo voy a lograr. Y por eso, por la falta de administración, es que hay tantos contratiempos en una obra, entre otros, ¿no? No voy a decir que sean los únicos, que todas las obras que tengan retrasos es por falta de planeación, de ninguna manera.
puede haber un día lluvioso, pueden haber contratiempos por derrumbes en la carretera, pandemia, etcétera, ¿cierto? Pero una de las cosas que puede ayudar a pesar de todas esas circunstancias es hacer una buena programación y una reprogramación. De eso se trata el control. Si hoy amaneció lloviendo, hombre, pues entonces ¿cuántas horas no trabajé? Entonces, ¿de qué manera yo puedo recuperar esas 4 o 5 horas que no trabajé? ¿Cómo voy a establecer estos tiempos? ¿Cómo puedo mejorar el rendimiento? De manera que yo al final no quede apretado para que mi actividad se desarrolle en el tiempo que yo haya pactado, porque sé que si yo me retraso, pues va a ser mayor el costo que voy a tener en mi proyecto. ¿Y qué va a pasar? Que hay muchas actividades pues que yo no puedo reclamar al dueño de la obra porque son contratiempos que o deben estar entre los imprevistos o simplemente yo tengo que asumirlas por el cargo de administración, ¿sí? Es como cuando usted pide una pizza, usted le dicen en 2 horas, mentiras, eso tiene que ser más rápido. ¿Cuánto tiempo? No sé, 20 minutos, ¿cierto? Y a usted le llega en 30, 40 y pues ya le va dando, ¿cierto? Pero ¿cómo? ¿Qué demora? Y uno no puede saber los contratiempos que tienen y le pueden cobrar más o menos si se le quemó la pizza, bueno, lo que sea. Lo mismo pasa en la construcción, o sea, el contratiempo de la obra es como tal del contratista y en la actividad que tú tengas, ¿sí? Si es el transporte, por decir algo, que no llegó rápido, que no se hizo el domicilio, no se van a ir contra la empresa del domicilio, digamos que al que produce la actividad. Entonces, por eso es que se deben planear todos esos tiempos, ¿ya? De eso se trata hacer una buena administración, lograr la eficacia del cumplimiento de la actividad. Y para eso sirven estas metodologías, pero estas metodologías sin evaluación no son óptimas, no van a resultar, o sea, no pueden estar solo ahí como en el proyecto, sino que deben llevarse a cabo, deben ejecutarse. Entonces, si yo soy residente, por ejemplo, de un proyecto o soy supervisor de una actividad, yo debo conocer esos rendimientos. Debo conocer en la obra en qué momento está la obra o en qué momento debiera estar para yo poder establecer métodos o propuestas para el alcance de esos objetivos. ¿Sí? No quiere decir que si hay un retraso de mediodía porque hoy llovió, pues entonces no vayamos a cumplir el objetivo y dejemos pasar el tiempo y al final no obtenga yo lo que quiero, ¿cierto? O en el tiempo que quiero. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque implica costos. De pronto un día no tanto, pero eso reproducido en un proyecto, por ejemplo, que dure 12 meses, pues va a significar un monto importante, 40, 50, hasta 100 millones de pesos, ¿sí? Por ejemplo, en viviendas uno ve muchos casos, ese tipo de problemas, no alcanzamos a hacer 3 unidades sanitarias porque no nos alcanzó la plata, no alcanzamos a hacer 2 mejoramientos porque no alcanzó el recurso. Y bueno, esto en una empresa pues se ve representado en pérdidas de los recursos, de los insumos, ¿sí? Entonces digamos que la programación me ayuda a cumplir los objetivos. Sí me entendieron esto del tiempo, ¿cierto? Ya lo sabían, no sé si ya lo sabían. Y bueno, para los que ya lo sabían, pues esto puede ser como un recorderis, pero es siempre evalúo como el rendimiento de la actividad por unidad de medida, ¿cierto? Dependiendo de la actividad que hago. Y respecto a la cantidad que yo tenga que hacer, pues ya determino cuáles son los días que puede demorar esa actividad. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Acuérdense que vamos a hacer GAN o van a hacer GAN y van a hacer CPM. Ingeniera, yo tengo una preguntita. Señora. Para conocer el dato del rendimiento, ¿debo llevarle un seguimiento por lo menos mínimo de una semana? Son periodos más largos, ¿sabes?
pero digamos que si estás en obra, sí, podría ser un buen dato, mínimo de una semana. ¿Por qué? Porque no puede ser un día, porque, y menos que tú le digas como a la cuadrilla, vamos a tomar el rendimiento, ¿sí? Entonces, claro, la cuadrilla se pone que juiciosa, ¿cierto? Y solamente, pues entonces el rendimiento va a ser muy efectivo. Entonces, sí, por lo menos de una semana en ejecución, como para que tú evalúes el equipo con el que estás trabajando. Pero estadísticamente, digamos que sí, hay documentos, hay estudios que te pueden decir generalmente esta actividad demora este tiempo. Si estamos hablando en el campo de la construcción, que es, digamos, el que más conozco, la Construdata es un buen elemento para que revises rendimientos, ¿sí? Y ahí está por zonas, porque pues uno entiende que si son actividades que son a mano, actividades de albañilería, pues los rendimientos cambian dependiendo de la temperatura, ¿cierto? Dependiendo de algunas condiciones, ¿cierto? Que alteran la condición humana. Entonces, ahí hay como por zonas y te dicen un promedio de cuál puede ser un buen rendimiento. Entonces, a partir de ahí, pues tú puedes evaluar el rendimiento de tu obra, porque acuérdate que tienes algo ya planeado, ¿no? Entonces, es difícil hacerlo en la ejecución. Entonces, si tienes un equipo que es el equipo de siempre, ya lo vas conociendo, está bien. Pero si estás haciendo un presupuesto y aún no tienes experiencia en la ejecución y no sabes cómo trabaja el equipo, o de pronto el maestro no tampoco conoce de cuánto tiempo se demora, ¿cierto? Entonces, sí hay elementos generados a través de la estadística que te pueden ayudar. Esa Construdata, si estás estudiando ingeniería, te puede ayudar mucho para establecer esas duraciones. Gracias, ingeniera. Bueno. Entonces, relación, actividad y duración. Mire, ¿qué otra cosa hay que programar que es importante? Revisar las condiciones de la zona. Hay gente que llega a una hora y nunca ha hecho una visita, por ejemplo. Hay gente que vende un producto y ni siquiera sabe a dónde lo tiene que llevar, cuáles son las condiciones que tiene que transitar. Y eso le digo porque hay obras a las que uno llega que no saben de dónde tienen que agarrar el agua, por ejemplo. No saben a dónde van a depositar las aguas residuales. No saben si tienen acceso a los servicios públicos. Y es la hora que contratistas pagan los servicios públicos porque no tienen permisos, porque todavía no había acceso, no tienen botadero, a cuánto tiempo está el botadero, cuánto me va a cobrar de transporte. En vía se ve mucho el caso, voy a hacer un puente y resulta que la vía es súper angostica, el puente es metálico, generalmente se lleva en una cama baja, no se puede llevar en cama baja porque en las vías terciarias es complicada la geometría de la vía, ¿no? Y la topografía de las zonas rurales son difíciles y la geometría de la vía pues no es necesariamente la que debiera ser, porque las vías las abrió un bulldozer y no tienen, digamos, como un diseño vial óptimo, entonces no está el peralte que yo necesito, ¿sí? Entonces, por obvias condiciones, pues una cama baja no va a pasar nunca en la vida y no presupuestan, pues, de qué manera van a llevar los elementos metálicos si, por ejemplo, el puente es metálico. Todas esas cosas son de programación, o sea, en qué momento voy a tener que llevar mi estructura metálica, ¿sí? Para que llegue a la obra en el momento que debe ser, ¿sí? Si estoy vendiendo un producto, lo mismo, cómo lo vendo y de qué manera lo voy a llevar hasta donde mi cliente y que eso pues sea el tiempo que yo le diga a él dentro de la programación. El cableado, por ejemplo, hay instalaciones eléctricas, entonces yo no puedo, por ejemplo, decir que voy a construir en una escuela una sala de cómputo
súper dotada, por ejemplo, y resulta que ni siquiera hay un operador en la zona, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas hacen parte de la programación, hacen parte de la planeación del proyecto. Si no está, entonces, ¿de qué manera lo voy a llevar? ¿Cuánto tiempo va a durar? Hay obras que pueden ser preliminares, como una vía, por ejemplo. Puede ser un proyecto de vivienda que esté en una zona rural y yo, para poder hacer ese proyecto de vivienda, tenga que hacer mejoramientos de mi vía, tal cual, ¿sí? O tenga que, por ejemplo, ayer lo hablábamos, quiero hacer una vía, ¿cierto? Quiero hacer el mejoramiento, por ejemplo, de una zona urbana, unas vías urbanas, pero no tienen acueducto de alcantarillado. Pues la idea pasa, no aquí en Ibagué, ¿no? En otro lado, en otros países, en otras latitudes, que pavimentan y luego se acuerdan que tienen que meter la red de gas, tienen que meter la red de aguas residuales o de cualquier otro tipo de servicio y rompen la vía buena que acabó de hacerse para poder meter la red. Entonces, lo primero que uno hace dentro de la programación es ver si la red de acueducto y alcantarillado que está por debajo de la vía, pues está en buenas condiciones, ¿sí? Si no, entonces yo tengo que desarrollar esa actividad como una actividad complementaria dentro de mi pavimentación, ¿sí? Como una actividad preliminar o como una actividad que incluya ese objetivo, ¿sí? Si lo que yo quiero es mejorar la condición de conectividad y tengo que mejorar el acueducto y alcantarillado de la zona, pues hay que hacerlo, si no, no puedo pavimentar, ¿sí? Entonces, es como una obra complementaria, es como cuando yo en una vía de segundo orden quiero pavimentar, pero no hago el muro en concreto reforzado y veo que la vía está colapsando o estoy perdiendo media banca porque no tengo una estructura confinada. Entonces, hay obras que son obras complementarias que deben hacerse para poder lograr ese objetivo. Si yo quiero instalar lo que les digo en una escuela, una sala de cómputo superdotada, pues yo tengo que mirar cómo voy a llevar la red, que si haya un operador de internet o de qué manera voy a hacer que esa, digamos, estructura inalámbrica pueda llegar hasta ese punto y que funcione bien. No que yo lleve mis computadores y ni siquiera haya luz o la luz no tenga la capacidad, ¿sí? Pasa, les digo que pasa porque yo he visto, bueno, yo me muevo un poquito más en el campo de la construcción, ustedes saben, pero trato como de darles ejemplos a todos. Pero, por ejemplo, plantas de tratamiento que necesitan de agua bombeada, donde se instala el tanque, se instala la motobomba y no hay red de energía para poder subir el caudal hasta el punto que nosotros requerimos y poder generar procesos de dispersión por gravedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un elemento de programación, porque no se planean, no se revisan todas esas actividades, ¿me entienden? Y puede ser en cualquier etapa que ingreses al proyecto, como revisar esas cosas, como ese orden lógico. Y pienso que, obvio, digamos que ese error del ser humano caer ahí, pero para eso están estas metodologías. Si yo tengo planteada una metodología de programación, voy a dar con ese proceso, o sea, voy a pensar en ese proceso. Si yo tengo un buen administrador, voy a pensar en ese proceso. Sí, de pronto no es que no lo sepamos, lo podemos saber, pero como yo no he pensado en este proceso, entonces participo en ese proyecto
Y siempre hay momentos de observar, ven, cuáles son las actividades, dónde es. Fíjate que dentro de los procesos de licitación era obligatorio hacer la visita a la zona. Hoy día no, por una cantidad de cosas que se daban alrededor de estas visitas, pero pues es que es muy necesario, ¿no? Visitar, ver qué hay, qué no, ¿sí? Y generar esos elementos de programación, esas matrices. Esas matrices me van a hacer pensar en un proceso constructivo, en lo que debo y en lo que no debo tener. Si yo no pienso en este tipo de procesos, pues voy a caer en errores, ¿sí? Es como cuando yo me levanto y al otro día no sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, cuando yo no programo mi semana, yo no escribo y no digo, vea, el lunes tengo esto, el martes tengo eso, pues se me va a pasar el día y tal vez llegue otra vez al domingo, hey, no hice tal cosa, ¿cierto? Porque no lo planeé dentro de la estructura que yo tenía en mi semana. Entonces, estos elementos, por eso son herramientas, digamos que eficientes. Entonces, vean, es útil para cumplir con los plazos, permite medir eficacia, eficiencia y efectividad. Entonces, ¿qué puede pensar uno de una empresa que no le entregan los tiempos que es? No, pues chévere, pero qué pereza, ¿cierto? No entregan en el momento que es muy demorado, ¿cierto? Prefiero ir donde es rápido, es incumplido o incumplida, qué pereza, ¿cierto? Entonces, todo eso genera dificultades en el proceso, digamos, que esté llevando a cabo. Bueno, el control que ya les dije. Entonces, mire, consiste en listar las actividades, cuáles son las actividades que tengo que hacer y organizarlas, en qué momento pues las debo hacer. Esto ya se los había dicho, les había dicho que el sistema de programación CPM consistía en marcar puntos de inicio y puntos finales en la cola y en la cabeza de la flecha, y esos números pues debían ser de manera consecutiva, de manera que me marcaran como una dirección, ¿cierto? Una ruta. Y habían algunas normas, por ejemplo, que siempre hay un primer momento en el que yo inicio mi actividad y otro último en el que termino, y que de ese punto de inicio solo van a salir flechas, o una sola o varias, porque yo puedo iniciar con dos actividades. Por ejemplo, yo puedo iniciar con levantamiento topográfico y cerramiento, bueno, hablando como de algunas actividades como tal, y puedo cerrar un proyecto con una sola actividad, por ejemplo, como aseo, como por ejemplo entrega de las viviendas o entrega de el proceso que esté yo desarrollando, ¿cierto? Que hay algunas actividades que son de paso, y esas actividades de paso son las que yo voy desarrollando durante toda la ejecución del proyecto, que de esas pueden salir dos o más flechas, pero también pueden llegar dos o más actividades a una sola actividad. Sin embargo, no puedo iniciar la actividad con la que está conectada mi flecha hasta que no terminen las que son predecesoras. Entonces, yo marco una secuencia, ¿cierto? ¿Cuáles son las predecesoras? Son las actividades que vienen detrás de esa actividad. Y las actividades sucesoras, pues son las actividades que siguen después de esa actividad. Entonces, cuando yo hago una programación, yo debo marcar una secuencia, ¿sí? Yo debo marcar una secuencia, debo marcar como ese tránsito, cada momento, qué va después de qué. Y para eso, pues yo tengo que conocer el proceso. ¿Cómo se hace el proceso? Si yo estoy construyendo, pues debo conocer el proceso constructivo del sistema tradicional, del sistema porticado, del sistema que yo esté desarrollando in situ, en fábrica, ¿cierto? Si yo estoy haciendo un par de zapatos, pues debo conocer el proceso para ejecutar esos zapatos, o un elemento cualquiera que sea, pues cuál es ese proceso, en qué momento debe llegar el material, en qué momento pasa por la máquina, en qué momento se corta, en qué momento se pega, en qué momento hay mano de obra,
¿cierto? ¿Cuáles son los tiempos? Pero debo conocer el proceso como tal para poder marcar esa secuencia, para saber cuáles son mis sucesoras, cuáles son mis predecesoras, qué actividades deben ir ineludiblemente antes de iniciar otra actividad y cuáles otras de pronto puedan que no, que se puedan hacer a la par, les decía la clase anterior. Bueno, Profe, yo tengo dos preguntitas. Dime. Una preguntita era si se podía todavía participar por puntos y la otra es la evaluación del rendimiento de un programador, por ejemplo. No, ¿la evaluación de qué? Del rendimiento de un programador se evalúa, se podría poner por código, número de palabras o por líneas de código. Yo pienso que por tiempo de trabajo, como es un rendimiento de mano de obra, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo demora él generando? Un código me da una respuesta, ¿no? Pues como una respuesta como tal. Yo pienso que tan sesgado como esa unidad tan pequeña, no es como tan efectiva. Ya cuando yo tenga el resultado final, o sea, cuánto tiempo puede llegarse a demorar, ¿no? Teniendo ese resultado final. Por ejemplo, si yo programo en MATLAB y yo lo que quiero hacer es generar un código para hacer un sistema de programación, por decir algo, ¿cierto? Él debe pensar y saber qué actividades requiere hacer y en qué punto puede entregar su actividad. Entonces, más o menos se puede demorar 2 o 3 días procesando para obtener un resultado, ¿sí? Más como en esa unidad de tiempo, pensaría yo, porque un código como tal me parece una unidad muy pequeña y realmente pues el resultado, yo quisiera abarcar toda una respuesta, ¿no? Si yo soy el cliente. Listo, profe. Entonces, como en cuánto tiempo él se puede demorar y pienso yo que es muy disperso, ¿no? Eso depende como de la experiencia y de lo que él busque hacer, ¿cierto? Porque, por ejemplo, depende del software y depende de lo que él conozca como el proceso. Entiendo yo que es algo así. Entonces, por ejemplo, yo quiero un contador de buses que sea a través de GPS, ¿cierto? Y él tiene que organizar todo para poder establecer un promedio, entonces, dependiendo de eso que le pida, pues él establece como un tiempo. Entonces, yo creo que ahí tendrías que manejarlo en esa unidad de tiempo. Vale, profe. Y con respecto a lo otro. ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, que si se puede participar, ¿cierto? Sí, Sí pueden participar. Ahorita hacemos unas preguntas al final, ¿vale? Vale. Listo. Gracias. Bueno. Bueno, entonces esas eran como las reglas. Aquí hay un ejemplo como donde se marca cómo sería, ¿no? Entonces, este es un círculo, este puede marcar una actividad inicial, ¿cierto? Esta es la actividad que se llama actividad B, pero realmente, por ejemplo, esto puede ser cerramiento, cualquier actividad, y esa actividad pues es predecesora de otra actividad. Por ejemplo, esto puede ser el levantamiento topográfico, ¿cierto? Entonces, esta es predecesora. Si esto es levantamiento topográfico, pues este puede ser el dibujante, por decir algo, que ya lo que hace es procesar esto que se ha levantado, ¿cierto? En el AutoCAD. Entonces, cada una de estas es una actividad y esto lo que establece es cuál es predecesora de la actividad que se está ejecutando. Sin embargo, no tiene que ser solo una actividad la que preceda esta actividad, sino que pueden ser varias. O sea, yo puedo hacer el procesamiento de los datos una vez haya levantado, una vez haya hecho el cerramiento, una vez haya descapotado, por decir algo. A ese punto, entonces, llegaría a esta actividad que es la actividad A. O sea, quiere decir que estas actividades
son predecesoras de A y que es dependiente de la ejecución de estas actividades, que esta actividad no se puede hacer si estas tres actividades no se han ejecutado. Pueda que esta actividad dure un día, pueda que esta actividad dure 2 días y esta actividad dure 3. Entonces, ahí va la primera pregunta. Entonces, ¿en qué momento iniciaría A, por ejemplo? Si ellas tienen diversas duraciones. En el último momento, ¿cierto? Si esta actividad demora un día, si esta actividad demora 2, esta actividad demora 3, y digo que A es dependiente de estas 3 actividades, ¿en qué momento inicia A? Cuando termina. Cuando finalice B, C y D. Claro, cuando termina D, que termina los 3 días, ¿cierto? O sea que A iniciaría ¿en qué día? En el día 3, cuando ya terminan todas estas. ¿Por qué? Porque es dependiente de estas 3, ¿cierto? Entonces, otra cosa que puede pasar es que de esta actividad se desprendan otras actividades. Por ejemplo, si yo ya excavé, pues entonces yo puedo instalar tubería de aguas residuales, tubería de agua potable y ya puedo iniciar mi proceso de cimentación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esta actividad me permite desarrollar estas otras actividades, ¿sí? Y esta, pues entonces era la que veíamos la clase pasada, que esta actividad es predecesora de la actividad B y de la actividad C, es decir, para poder hacer A, necesito terminar a B y terminar a C, ¿cierto? Y esta actividad D solamente es dependiente de esta actividad C. Entonces, por ejemplo, si esta actividad B dura 5 días y esta actividad C dura 3 días, entonces, A, pues depende, o 6, por decir algo. C dura 6 días y B 5 días. O sea que A inicia ¿cuándo? En 6, ¿cierto? Porque esta dura 5 y esta dura 6. O sea que A inicia en 6. Lo mismo D inicia en 6, ¿sí? Pero si esta actividad durará más, por ejemplo, si esta actividad dura 8 días, y esta dura 6, pues entonces A inicia a los 8, porque depende de las dos. Y D inicia a los 6, porque solo depende de C. ¿Sí? Entonces hay que marcar esas secuencias. Eso lo deben establecer bien para el proceso que ustedes están desarrollando. ¿Cuál es la dependiente? ¿Cómo vamos a calcular el tiempo? Entonces, acá tenemos... estos son como divisiones. Yo voy a tener un primer momento en el que yo voy a iniciar la actividad. Entonces, yo lo voy a colocar acá, un primer momento en el que voy a iniciar la actividad. Si esta es la actividad primera, por decir algo, el primer momento pues va a ser 0, ¿cierto? Ese va a ser el primero, 0. Y acá, dentro de estas dos barritas, voy a colocar el tiempo. Entonces digamos que la duración de esa actividad, que ya les dije que dependía del rendimiento, la duración de esa actividad va a ser, por decir algo, 3 días, 4 días, ¿cierto? Entonces voy a calcular la terminación primera de esa actividad. ¿Cómo calculo la terminación primera de esa actividad? Sumando, por decir algo, 0 más el tiempo que dure la actividad igual al tiempo primero, digamos, en el que yo tengo esa actividad desarrollada. Entonces, esa va a ser la primera fecha de terminación. Por ejemplo, esta actividad dura 5 días. Si este es la primera iniciación, pues yo voy a tener 0 más los días que dura la actividad, 5 días, 5. Entonces, la terminación primera va a ser de 5 días, ¿ya? Simplemente sumo. Pero resulta que hay actividades que tienen un
un último momento de iniciación y un último momento de terminación de esa actividad. ¿Cómo así? Entonces, claro, porque hay actividades que tienen más holgura, o sea, no son actividades que hagan parte de mi ruta crítica, son actividades que tienen como ventanas, por decirlo así. Por ejemplo, la formaleta, ¿sí? Yo la formaleta la puedo iniciar a hacer en el primer momento que empiezan a excavar el proceso de cimentación. Yo empiezo a desarrollar mi formaleta y cuando es como el momento crítico de ella, pues cuando ya está lista la excavación. Pero digamos que la excavación puede durar 10 días y yo la formaleta la monto en 3 días, por decir algo, ¿sí? Entonces, al yo montar la formaleta en 3 días y la excavación dura 10 días, pues yo tengo 7 días que son de holgura, ¿sí? Entonces, yo tengo acá que esta actividad, por ejemplo, yo la puedo iniciar 0 más 7, 7, acá. Pero este último momento de iniciación, ya el que me lo va a indicar es la excavación. O sea, yo no, si esa actividad dura 7 días, pues yo no puedo esperar a que recorran más de 7 días para yo iniciar la actividad de formaleta dependiendo de mi excavación, porque si no, sí voy a quedar corto. Entonces va a tener un último momento de iniciación y un último momento de terminación, de manera que sí conecte con la actividad siguiente, a pesar de que tenga una holgura. O sea, yo sí tengo tiempo de más, pero va a haber un momento que es crítico. O sea, usted se puede ir con 3 horas de anticipación al punto donde quiere llegar porque tiene el tiempo, o usted puede decir, no, pues finalmente yo tengo 3 horas, pero no, pues yo me voy faltando 1 hora antes porque yo sé que ese tiempo me demora haciendo el recorrido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es su tiempo extra? 2 horas, que usted puede llegar con tranquilidad, ¿cierto? Pero usted sabe que se demora 1 hora de su recorrido, entonces usted espera las 2 horas y a las 2 horas sí se va. Entonces, esa holgura llega un momento en el que es limitada. Eso se refiere con el último momento de inicio y el último momento de terminación. ¿Cuál sería el último momento de inicio? Pues 2 horas previas, ¿cierto? En el ejemplo, 2 horas previas, ese sería su último momento de inicio, para que más 1 hora llegara a la tercera hora, ¿sí? Pero si usted tiene 5 horas para desarrollar esa actividad, pues usted puede decir acá, tengo 5 horas, 0 más 5, pues tengo 5. Ese es el primer momento en el que puedo iniciar, no es a las 2 horas, sino que es a las 0 horas. Entonces yo tengo más tiempo para desarrollar esa actividad. Por eso habla de este último momento de inicio y el último momento de terminación. Estos son los de arriba, son los primeros momentos de inicio y estos son los últimos momentos de inicio. No todas las actividades tienen holgura. Hay actividades que tanto el primer momento de inicio como el último momento de inicio son iguales, ¿sí? Entonces eso quiere decir que es una actividad sin holguras, que es una actividad que hace parte de la ruta crítica. ¿Por qué la ruta crítica? Porque si yo me demoro más tiempo desarrollando esta actividad, pues voy a correr el tiempo de toda mi programación, ¿sí? Voy a afectar todo porque eso es como un, ¿cómo se llama? Sí, como un circuito, pues. Entonces, al afectar una, pues sigue afectando la otra y la otra y la otra, sí. ¿Cuál es la ruta crítica? Las actividades de la ruta crítica no admiten ni atraso ni adelanto. Si yo las trato de hacer antes, voy a afectar las de atrás, no se puede. Si yo me demoro, pues voy a atrasar todas las otras actividades. De eso habla la ruta crítica. La ruta crítica son las actividades más importantes en las que yo tengo que estar más pendiente, ¿sí? Es como cuando meto la torta al horno, ¿cierto? Esa actividad es muy importante porque si yo la dejo 3 minutos más, pues se va a quemar. Esas son las actividades de la ruta crítica, ¿sí? No tienen holgura. Si yo estoy haciendo determinado proceso y ese proceso tiene tiempos específicos y no admiten esos atrasos o esos adelantos, esos procesos son los que hacen parte de la ruta crítica.
¿sí? O yo puedo demarcar tiempos. Entonces, por ejemplo, yo digo, lo que me preguntaba el compañero ahora, el programador se va a demorar 5 días, ¿cierto? Yo necesito que él tenga lista esa programación para poder entregarla y empezar a hacer mi otro proceso. Si él se demora un poquito más, pues me va a retrasar todo mi proceso, ¿cierto? Entonces, por eso es mejor dar un poquito más de ventajas, un poquito, porque si no, pues voy a tener un proceso muy largo, muy demorado. Entonces, si él puede decir, no, yo le entrego en 5, yo le entrego en 4 días, entonces yo establezco 6 para no quedar tan apretado, ¿cierto? Por ser una actividad crítica, es decir, que sin esa actividad, pues yo no puedo seguir o dar el paso siguiente, ¿sí? Entonces, por eso yo dejo como un poco más. Por eso es que cuando yo calculo los tiempos con el rendimiento, si me da 13.1, yo de una vez paso a 14, ¿sí? Para no quedar tan limitado en el tiempo, que esos decimales suelen ser horas apenas. Entonces, de una vez avanzo al siguiente día. Siempre, siempre avanzo al entero, no como generalmente redondeo decimales, que los decimales los redondeo de 0.5 para arriba, ¿verdad? Sino que lo hago es después de que tenga un decimal, de una vez va para arriba, siguiente número, ¿sí? Entonces, para dar esa poquita de flexibilidad, que no puede ser tanta porque si no va a ser un proceso súper demorado y se va a volver súper costoso, ¿sí? La ruta crítica me determina el tiempo del proyecto, entonces esa es la que me determina cuánto tiempo va a demorar todo ese proceso. Si hay 2 rutas críticas, elijo la más larga, ¿sí? Porque puede pasar que una ruta crítica demore un mes, la siguiente demore 45 días, entonces voy a elegir la de 45 días. Dentro del mismo proceso, obviamente, estoy hablando dentro del mismo proceso, pero pueden haber 2 rutas críticas. Ya. Se pueden calcular las fluctuaciones, que es la fluctuación, pues cuando no son actividades de la ruta crítica existen fluctuaciones, es decir, es esa diferencia en el momento último de terminación y el momento primero de terminación. ¿Sí? Si hay una diferencia, eso me indica cuáles son los días que yo tengo de más, de rezago, ¿cierto? Pero si esta diferencia me da 0, quiere decir que es una actividad que hace parte de la ruta crítica, porque la otra pregunta sería, ingeniera, ¿cómo hago yo para saber cuáles son las actividades que hacen parte de la ruta crítica? Aquí está. Si esa terminación última o esa terminación primera son iguales a 0, pues entonces eso hace parte de la ruta crítica. Esa actividad hace parte de la ruta crítica. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer un ejemplo a ver si lo entendemos mejor. Entonces acá está. Yo intenté montarles como un esquema, de esa manera también lo van a hacer ustedes. Y este esquema es un proceso que tiene unas actividades y esas actividades son A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Cualquier actividad acá, esto puede ser compra de materiales, esto puede ser corte de materiales, esto puede ser procesamiento por la máquina cocedora, esto puede ser todas las actividades, hasta el terminado, por decir algo, ¿cierto? O puede ser un procedimiento constructivo, puede ser un procedimiento de capacitación, cualquier proceso, actividades. Y esas actividades tienen una duración. Ingeniera, ¿cómo la sacaste? Pues dependiendo del rendimiento, que ya sé por mi experiencia o porque lo he conseguido de un documento técnico en el que hay unos rendimientos establecidos promedio. Entonces yo digo que A demora 8 días, que B demora 15 días, C 16 días, D 5 días, E 10 días y F 20 días. Ese es mi proceso y esos son mis tiempos. Pero además de eso, de saber cuál es el listado de las actividades que voy a desarrollar, cuál es el tiempo de las actividades, pues también debo establecer una secuencia.
Es decir, saber en qué momento desarrollo A, en qué momento desarrollo B, si después de B va C, si después de C va D, o sea, cómo es esta secuencia, cómo se desarrolla cada actividad. Bueno, entonces uno de los errores que uno puede cometer es decir, ve, esta actividad dura 74 días, este proceso pues dura 74 días, porque eso suma 74. No es cierto, o sea, pueda que no, porque yo al desarrollar mi secuencia puedo acortar tiempos, que es lo ideal de hacer la programación, ¿sí? Obvio, depende de muchas cosas, depende, por ejemplo, si tienes más personal o no, depende si tienes maquinaria o no, ¿sí? Depende de lo que tengas, de las herramientas que tú tengas, porque si no, sí tocaría esperar a hacer una actividad para hacer la siguiente, esperar esa actividad para hacer la siguiente. Y bueno, los que no somos tan, no creemos en los procesos tan demorados, entonces pues sí, lo mejor es tener más equipo, bien sea tecnológico, ¿cierto? O bien sea mano de obra, ¿sí? La tecnología acelera muchísimos procesos, entonces lo ideal es que en la empresa que se tenga haya tecnología para procesar datos, por ejemplo, haya tecnología para desarrollar actividades, ¿sí? Igual, pues mano de obra de actividades que son pues artesanales y esas actividades procuran a mano de obra. Entonces, bueno, establecer la secuencia, para eso debo conocer el proceso. ¿Qué más puedo revisar? Las especificaciones técnicas que ya les había dicho que debían tener, ¿sí? O sea, acuérdense que la especificación técnica me detalla cómo se hace la actividad, ¿cierto? Y cuáles recursos necesito para desarrollar esa actividad. ¿Qué es la actividad? ¿Cómo la desarrollo? ¿Y cuáles recursos? Eso me dice la especificación técnica. Perfecto, yo con eso puedo montar mi secuencia, ¿sí? Bueno, entonces acá la secuencia es A precede a B y C, o sea que A viene antes de B y C, ¿cierto? Entonces yo establezco mi actividad, mírenla acá, esta es mi primera actividad, acuérdense que la actividad son flechitas. Y en la cola y en la cabeza hay círculos, acá puse cuadros, pero imagínense que son círculos, entonces realmente no importa si son cuadros, son círculos, son triángulos, pero en la metodología son círculos, entonces ustedes imagínense círculos acá en la cola y aquí en la cabeza, y colocamos numeritos así, consecutivos, entonces flechita roja es la actividad, ¿cierto? Esta actividad se va a llamar A. Vean acá, A. Y esa actividad A dura 8 días. Entonces acá A igual a 8. Y pongo mi círculo 1 y 2, cola y cabeza de la flecha de manera consecutiva. Y leo acá. Yo lo que estoy diciendo acá cuando leo esta secuencia es A precede a B y C. O sea que yo ejecuto A. Este es el compañero que no ha podido entrar en toda la clase. Entonces, yo ejecuto A, ¿cierto? Y después de A, tengo o puedo hacer mis actividades B y C, ¿cierto? Entonces, puedo hacer mis actividades B y mis actividades C. Por ejemplo, compro determinados materiales y después de comprar esos materiales puedo hacer esta actividad B y puedo hacer esta actividad C, por decir algo. Si eso hace parte de mi proceso, ¿cierto? Entonces, puedo desarrollar estas dos actividades, estas dos son flechitas así. ¿Ya? Entonces, B, y entonces B, ¿quién es? B es otra actividad que demora 15 días, aquí la pongo. Y C es la otra actividad que demora 16 días, ¿sí? Entonces, sigo leyendo mi secuencia. Ya cumplí que A precede a B y precede a C. Eso ustedes lo establecen para su proceso. Ustedes escriben la secuencia. Entonces, acá pueden poner A y ponen lo que significa esa actividad. B y lo que significa esa actividad. Inge, ¿la puedo escribir? La puedes escribir. Simplemente el símbolo hace que esto no se llene de tantos números. Si ves que ya está lleno de números, entonces, pues lo mejor es colocar como una simbología. Entonces, le das
símbolos, en este caso letras, a esas actividades, tú las colocas lo que significa y colocas la duración. También haces el cálculo del tiempo que demoras desarrollando esas actividades, porque eso viene de un rendimiento, ¿no? Entonces ustedes me deben decir, mira, Inge, este es el rendimiento de esta actividad, esta es la cantidad de tiempo o la cantidad de actividad que yo requiero hacer y por eso obtuve esos días. Es lo que debe estar en este proceso, debe hacer parte del proceso que ustedes están trabajando. Entonces, bien, sigo con mi secuencia. Dice que C precede a E, o sea que C va antes de E, ¿cierto? Eso es lo que dice acá, C precede a E, o sea que C va antes de E. Entonces voy a poner otra flecha y esa flecha, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar E, ¿sí? Es esta flechita y esta flechita se llama E. Y esa actividad E demora, dice acá, 10 días. Luego dice que D sucede a B, o sea que después de B, pues viene D, porque la sucede. Y esa D demora 5 días. Luego dice que F sucede a D y a E. O sea que F va después, ¿cierto? De E y de E. Entonces, como acá está D y acá está E, pues F es lo que le digo, que a esta llegan dos actividades, ¿verdad? Ahí está, llega D y llega E y sale F. Y F pues demora 20 días. Listo, pero ¿cuál es el tiempo que voy a durar haciendo esas actividades? Entonces de una vez determino mi primer momento de iniciación y mi primer momento de terminación. Esos son los que están en la parte superior, arriba de la flecha. Entonces digo, mi primer momento, siempre que yo arranco en el momento de inicio y va 0, ¿cierto? Inicio con 0. Yo aquí siempre debo iniciar con 0. Entonces, 0, sumo los 8 que dura el tiempo y ese es mi primer momento de terminación. 0 más 8, 8. ¿Sí? ¿Con cuál tiempo inició B? Con ese 8 que terminé, inició B, ¿cierto? Entonces, ese va a ser mi primer momento de iniciación. Ese va a ser mi primer momento de iniciación, con ese 8 que yo arranqué, ¿ya? Entonces, inicia con 8. ¿Cuánto tiempo demora B? Fíjense, 15. O sea, ¿cuál va a ser el primer momento de terminación de esa actividad? 8 más 15, 23, ¿cierto? Esta actividad C también la voy a arrancar en 8, porque es que yo no puedo arrancar estas actividades si no he terminado A. Ya la terminé, entonces arrancaron estas. Entonces 8, mi primer momento de iniciación de esa actividad, más 16, pues el primer momento en que termina será 24. O sea que ¿en qué momento va a arrancar E? Pues en 24, ¿cierto? Entonces va a arrancar en 24. 24 más 10, 34. Primer momento de terminación de la actividad E. ¿Sí? Pero ya al evaluar F tengo que mirar también a D, ¿cierto? Porque qué tal que esta D dure más tiempo, ¿cierto? Que 34. Entonces la evalúo. Entonces iba por acá, iba en 8 más 15, 23. 23 con esa inicia D, con ese tiempo de 23, más 5, 28, ¿cierto? Más 5, 28. O sea que F cuando inicia, ¿en 28 o en 34? 34, porque es mayor, ¿cierto? Entonces inicio, F con 34, está acá, primer momento de iniciación, inicio con 34, sumo 20, 54. Entonces, ¿cuánto tiempo veo yo, según lo que he realizado hasta ahora, cuánto tiempo me demoro haciendo mi actividad o mi proceso, digámoslo así? 54 días, 54. Diferente esta suma que me daba 74. 54. Listo. Hasta ahí, todo bien.
Ahora necesito establecer mi última terminación y mi última iniciación en cada una de las actividades. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo mismo, pero inverso. Es decir, me voy a devolver y no voy a sumar, sino que voy a restar. Entonces, ¿con qué me devuelvo? Con el primer momento de terminación, me voy a devolver con el primer momento de terminación de la última actividad, que en este caso es F. Entonces, me voy a devolver con 54. Y les dije que iba a restar. Entonces, 54 es el último momento de terminación de esta actividad F. Si yo resto terminación primera con terminación última, 54 menos 54, eso me da 0. Ya de una vez me está diciendo, señora, F es actividad crítica, ¿sí? Eso me está diciendo, me está poniendo una alerta. Ya lo calculé. La holgura es 0, ¿cierto? Entonces me devuelvo. Entonces dije que iba a restar 54 menos 20, 34. 34. Y ahora lo mismo hago, lo mismo que yo venía haciendo, lo hago para D y para E. O sea, cuando yo me voy a devolver a mi terminación última, miren, 34, me devuelvo con 34 para E como terminación última, me devuelvo con 34, fíjense acá, me devuelvo con 34 para D con terminación última. Fíjense que la terminación primera acá era diferente para D, era 28. Y la terminación última ahorita, ¿cuál viene siendo? Porque yo la traslado de F, viene siendo 34. ¿Qué quiere decir acá entonces? Nadie. Que esta actividad no es crítica, ¿cierto? Porque si yo resto 34 menos 28, pues voy a tener una holgura, 28, 29, 30, 6 días, ¿cierto? Voy a tener 6 días de holgura, quiere decir que esta actividad no es crítica. Es decir, esta actividad tiene tiempo de más para ejecutarse. Su primer momento de terminación sería el 28, pero el último en el que puede terminar sería el 34, o sea, tiene holgura esa actividad. Revisemos por debajo, 34 y 34, 34 menos 34, 0. Quiere decir que esta actividad es crítica, por eso está pintada en rojito, porque es una actividad crítica. Me estoy devolviendo, ¿cierto? Entonces, al estarme devolviendo, pues lo mismo, 34 menos 10, 24. Lo mismo hago por acá, 34 menos 5, 29. Y con 29 inicio la terminación última de B, ¿sí? De B. Vuelvo y evalúo. 29 menos 23 tiene holgura de 6 días. Quiere decir que esta actividad no es crítica. 29 menos 15, 14. Ese sería mi último momento de iniciación, ¿sí? 14. Estoy también por acá debajo. Entonces estaba hablando de que mi último momento de iniciación es el 24. Entonces paso el 24 acá. 24 menos 16, 8. Último momento de iniciación, 8. Entonces acá estoy con 8 y acá estoy el último momento de iniciación con 14. Fíjense acá que aquí cambia la regla. Aquí no me voy con el mayor, sino que me voy a ir con el menor de los dos. Entre 14 y 8, pues me voy a ir con 8. 8 menos 8, 0. Quiere decir que esto es una malla cerrada. Tengo que terminar con 0, ¿sí? Tengo que terminar con 0. De lo contrario, no estaría bien mi secuencia, porque hay una diferencia de días. Entonces, para saber que está bien, tengo que terminar ahí con 0 mi proceso. Vuelvo y hago comparación entre terminación primera y terminación última. 8 menos 8, 0. Lo puedo hacer para cada actividad. Fíjense acá, para A, 8 menos 8, 0. Quiere decir que es una actividad que crítica y la voy a marcar la flecha en rojo. B, voy a mirar B.
ve que tengo, fíjense que ve tengo 29 menos 23, voy a tener 6 días. O sea que tengo 6 días de holgura para ejecutar esa actividad. O sea que yo qué puedo decir, no, yo no voy a iniciar esta actividad el día 8 en el primer momento, sino yo la puedo iniciar en el día 9, la puedo iniciar en el día 10, o sea, yo tengo 6 días, ¿sí? Para desarrollar esa actividad. Si digamos yo me demoro 2 días más, yo voy a desarrollarla en el día 10. Yo digo 10 más 15, 25. Esa actividad la estoy terminando en el día 25. O sea que D también la va a empezar en el día 25. 25 más 5, 30. O sea que esta actividad cuando empieza, vuelvo y evalúo entre 30 y 34, pues 34. ¿Qué pasó? Nada, ¿cierto? Pues harían 2 días menos de holgura, pero pues al igual sigue cumpliendo el plazo. Exactamente, sigue cumpliendo el plazo que ya se había establecido. Entonces no pasa nada. Pero si yo hago la misma gracia, pero por acá debajo, es decir, esta actividad no va a demorar 8, no va a iniciar en 8, sino que la voy a iniciar en 10. Y digo 10 más 16, 26. Acá inicio esta en 26 más 10, 36. ¿Qué va a pasar con esta? Pues, Va a aumentar eso. ajá. Entonces sí voy a afectarla. Entonces ahí es donde yo entiendo cuáles son mis actividades críticas. ¿Qué quiere decir una actividad crítica? Bien, porque si yo altero esa programación de mi ruta crítica, sí me va a afectar el plazo. Lo contrario de que esa actividad no sea crítica, sino que tenga una holgura. Y hay actividades así, que tienen holgura, que tienen más tiempo para poder desarrollarse, ¿sí? Tienen esas ventajas porque no son actividades complejas o porque no son actividades pues que demanden como ese nivel de importancia como otras que sí hacen parte fundamental como de ese proceso. Entonces, Profe, entonces sería al identificar actividades críticas, se puede reducir el tiempo de duración, ¿no? La duración. sí, digamos que las actividades críticas son las que demarcan ese tiempo de duración del proyecto. Si yo controlo mucho mejor esas actividades críticas, sin duda voy a cumplir con mi proyecto. Sí, esas otras actividades que no son tan críticas, digamos que si yo las descuido un momento, pues no voy a tener tanto caos porque pueden demorar 1 o 2 días, pero si yo descuido las críticas, sí, por eso es que uno tiene que identificarlas y controlarlas, esas actividades. Yo ahí les dejé ¿una qué? ¿Cómo se llama? Pues como una nota, entonces cuando avanzo, pues sumo, si me devuelvo, resto, ¿cierto? Hacia acá miro mayores y hacia acá atrás miro el menor. Y siempre debe cerrar en 0. Ustedes van a trabajar todas sus actividades, todas, ¿sí? Y las van a colocar y van a colocar la secuencia, ¿sí? Ya hasta aquí, digamos que ustedes tienen todo lo que deben entregar para su proyecto. Su proyecto lo tienen que, vamos a dejar 2 fechas para entregarlo. Pero voy a parar la grabación para que no quede tan largo porque eso a veces, para subirlo es